Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de uno de los fenómenos más interesantes que ocurren en esta nuestra época contemporánea y es el crecimiento exponencial de la ciencia. Esto no es un fenómeno nuevo. Ya lo había encontrado Derek J. de Sola Price, bueno, en uno de los artículos que vienen en este libro, Ciencia desde Babilonia. Derek J. de Sola Price ya nos había hablado de las enfermedades de la ciencia. Y una de esas enfermedades de la ciencia es precisamente su crecimiento desmesurado y lo mide en la producción de artículos científicos y en el registro creciente de patentes. Tiene un artículo aquí se los voy a mostrar, que se titula precisamente como les acabo de comentar, es el capítulo 5 que se titula Enfermedades de la ciencia, enfermedades de la ciencia. Y la enfermedad más grande que tiene la ciencia es precisamente su crecimiento exponencial. Todos sabemos que en la mayoría de los países a los científicos se les paga en función del número de artículos científicos que producen, de libros que escriben, de congresos que organizan, de estudiantes que titulan y que esa exigencia que se llama transferencias monetarias condicionadas, inventada me parece que en México, transferencias monetarias condicionadas tienen la finalidad de ir cambiando poco a poco la conducta de los científicos y de ir implantando en ellos una cierta manera de hacer las cosas y de pensar acerca de esas cosas que hacen. Cada artículo que produzcan les va a representar un incremento en sus emolumentos. Por eso estos artículos pues van a empezar a fluir en mayor cantidad. Esa es la idea. Esa es la idea de las transferencias monetarias condicionadas, que se incremente la capacidad de producción de artículos. Ahora bien, se supone que la capacidad de producción de artículos científicos, es decir, de nuevas ideas, que en los artículos aparecen nuevas ideas, va a permitir un crecimiento económico en esos países, que esa es la gran promesa de la producción científica. Y esa es la idea que hay detrás de las transferencias monetarias condicionadas, vistas como una inversión, que haya finalmente un desarrollo promovido por la creación de nuevas ideas producidas por esos científicos, ideas, patentes, libros, congresos, etcétera. Todo eso se supone que sirve como estructura de retroalimentación. Se generan nuevos científicos, discuten entre ellos, generan nuevas ideas, hay más crítica, hay más crecimiento del conocimiento y a todos nos va bien. O esa es la promesa. Ya Derek J. de Sola Price nos había dicho que este crecimiento desmesurado podía llevar a ciertos problemas. De hecho, él lo que hace en este artículo de este libro es proponer que el crecimiento científico no puede ser realmente exponencial, una curva exponencial, sino que es una curva que se denomina curva sigmoide. Crece, llega a un punto de saturación y se mantiene en ese nivel. Esa es más o menos la idea que tiene Derek J. de Sola Price aquí y nos dice que la ciencia va a llegar a esa situación. No nos dice cuándo. Bueno, sus extrapolaciones no llegan a tanto. Sin embargo, hay un artículo que aparece este año, el 4 de enero, la primera semana de enero, en la revista Nature, que se titula, aquí lo tengo, Artículos y patentes se están volviendo menos disruptivos a lo largo del tiempo. Los artículos y patentes se están volviendo menos disruptivos a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que estos señores nos quieren decir? Que el crecimiento exponencial, que no se ha detenido, no se ha llegado o no ha seguido esa curva de saturación que preveía de Sola Price, esa curva de saturación no ha existido y seguimos, o si existe, es muy largo el trayecto en donde hay crecimiento exponencial y todavía no se satura. Y obviamente con esos estímulos que se dan a la productividad científica, difícilmente se va a saturar. Los docentes, los científicos quieren seguir produciendo, segmentando sus investigaciones. En lugar de publicar un artículo, quieren publicar 10, 20 con lo mismo. Y esto implica, por supuesto, sobre todo veamos esto que acabo de comentar, porque es algo que todos los que hemos trabajado alguna vez en equipos de investigación o que hemos tenido contacto con investigadores sabemos que
Debido a ese procedimiento de transferencias monetarias condicionadas, existe un incentivo, no solamente para producir artículos, sino que en realidad el incentivo no es producir artículos de calidad. Lo que se incentiva con las transferencias monetarias condicionadas es la producción cuantitativa de artículos, es decir, muchos. No importa si se produce, por ejemplo, Einstein produce 5 artículos que le representan pues todo. Si hubiera publicado nada más esos, con esos era suficiente para el premio Nobel. Pero eso no es lo importante. Lo importante con las transferencias monetarias condicionadas y lo que realmente están incentivando es la producción masiva de artículos. Y obviamente algunas personas en este mundo sí son muy capaces de producir muchas ideas y de concretarlas en artículos científicos en un año, muchas, 10, 20. Ya ahí nada más dependería de la velocidad a la que se puedan publicar esos resultados. Sin embargo, la mayoría de nosotros somos incapaces de producir ideas más allá de una por año o una cada 2 años. Entonces, un artículo por año o uno cada 2 años, pues no es suficiente. ¿Qué se hace? La estrategia es, y esta es una de las razones por las que uno puede empezar a explicar por qué se disminuye la capacidad innovativa. Tenemos una sola idea, se redacta y se empieza a segmentar por partes. Así algo que podía salir en un único artículo va a salir en 5 o en 6 si somos muy buenos. Si somos muy buenos, sacaremos 6 artículos con una sola idea, una idea que podía caber en un único artículo. ¿Qué es lo que va a producir esto? Va a producir una explosión de muchos artículos, pero menos ideas. Esta es una hipótesis que explica los descubrimientos empíricos de estos autores que estoy comentando, de este artículo que acabo de comentar. Artículos y patentes se están volviendo menos disruptivos sobre el tiempo, de Michael Park en Nature. Esto es lo que más o menos uno se imagina que puede explicarlo, pero esto ya lo sabía Derek J. de Sola Price. ¿Qué es lo que nos dicen estos señores de por qué está pasando esto? Derek J. de Sola Price ya lo sabía del 61, hace casi 62 años, y ya lo sabía Derek J. de Sola Price. Les voy a leer la parte que me interesa aquí en la página 118 de este libro. La página 118. Quiero decir, cuando uno lee estos artículos, uno se acuerda de lo que ha leído antes. Y lo que nos dice Derek J. de Sola Price es lo siguiente. Conforme se incrementa la cantidad del conocimiento, cada hombre ocupa un menor segmento de la investigación de frontera. Conforme se incrementa la cantidad de conocimiento, es menos posible ser abarcado. Esto, de nuevo, no es un proceso que pueda continuar indefinidamente. Eventualmente hay un punto de no retorno en el que los variados inconvenientes de la aguda especialización se vuelven muy marcados, muy marcados. La aguda especialización y el incentivo para producir muchos artículos hacen que ya no se pueda un investigador, que ya no tenga uno más que reiterar las ideas viejas y citar los mismos artículos, que son lo que nos dice realmente en este artículo Michael Park. Una de sus conclusiones es que la hiperespecialización continúa, se ha hecho muy aguda. Dice Derek J. de Sola Price que eso no puede continuar mucho tiempo porque pues tiene grandes desventajas. Y dice, la fertilización entre campos del conocimiento decrece y por lo tanto junto con ella la utilidad de la ciencia. Según Derek J. de Sola Price, ¿qué es lo que nos van a repetir estos investigadores 60 años después de lo que dice Derek J. de Sola Price, en una época en donde no se ve que vayan a disminuir las capacidades de producción de artículos, sobre todo con esos incentivos tan, bueno, esos incentivos para la producción de conocimiento, para la segmentación de artículos y que provocan una disminución en la creación de ideas y por lo tanto esto impacta directamente, bueno, es la teoría, ¿no? Es la teoría, hay que
demostrarlo empíricamente. Esto impacta directamente en el crecimiento económico. Si se producen menos ideas disruptivas, menos innovaciones, pues habrá menos crecimiento económico de acuerdo a ciertos modelos económicos. Aquí tengo un artículo donde habla de esos modelos económicos. Déjenme no se los muestro, les comento cuál es el título. Este artículo se llama ¿Son las ideas cada vez más difíciles de encontrar? Are ideas getting harder to find? Are ideas getting harder to find? De Nicholas Bloom en el American Economic Review de 2020. ¿Qué nos va a decir? Es sobre la misma idea. Lo que les acabo de comentar, desde el punto de vista económico, la generación de conocimiento debe de impactar en el crecimiento económico, por supuesto a través de una serie de mediaciones que son toda la infraestructura industrial que puede existir en un país. Obviamente en muchos países hispanoamericanos esa estructura industrial pues es muy endeble y por lo tanto las ideas que se produzcan difícilmente van a impactar en el crecimiento económico. Difícilmente, porque pues las grandes ideas necesitan un desarrollo, necesitan tener una infraestructura industrial para que puedan funcionar y que puedan beneficiar a la economía, pero pues si no existe, pues beneficiarán a otras, que es a final de cuentas lo que están haciendo esos países cuando ciertamente la categoría de ciencia o de científico se obtiene publicando en revistas alemanas o inglesas o francesas o norteamericanas y se tiene en menor estima a las revistas que se publican en los países hispanoamericanos, que a final de cuentas pueden ser tan buenas o tan malas como aquellas otras, pero para poder ser un científico reconocido hay que publicar en aquellas otras, las revistas de lengua inglesa, que es la lengua de la ciencia últimamente. Entonces, volviendo a nuestro tema, las grandes enfermedades de la ciencia, esa hiperespecialización, nos van a decir estos señores, y esto es interesante, ¿cómo volver sobre esto? Una vez que ellos en este artículo demuestran o están convencidos que han demostrado que realmente se está disminuyendo las capacidades productivas, o más que las capacidades productivas, las capacidades disruptivas, porque los científicos quizá sean hoy más productivos que nunca. ¿Cuántos científicos mexicanos? Yo recuerdo a Marcos Moschinsky, aquí los tengo, miren, son estos. Esos son sus 10 tomos de obras completas. Montones de artículos, montones de artículos. ¿Cuánto impactaron en la ciencia? Quién sabe, pero en su prestigio impactaron mucho. Y ese es el modelo que se sigue en México. Supongo que en otros países también hay que producir muchos artículos, hay que producir muchas patentes, hay que producir muchos estudiantes, hay que producir muchos congresos. Y eso es lo que es o debe de ser un científico. Bien, les voy a decir lo que proponen estos señores para aminorar las desventajas de la hiperespecialización. Entre otras cosas, proponen que los científicos dejen de leer únicamente cosas de su especialidad, que lean de más cosas, no nada más de aquello en lo que trabajan, sino más, porque a final de cuentas las grandes ideas no surgen de estar constantemente dándole vueltas a nuestro mismo círculo vicioso de amigos. La hiperespecialización a eso nos lleva. Algunos pocos solamente podemos hablar de esas esotéricas cosas y pues ya no hay más ideas. Allí las ideas son las mismas de esas gentes. Hay que leer de otros campos, dice aquí. Y también hay que darle años sabáticos a los investigadores. En muchas universidades ya no existen los años sabáticos porque ya no tienen dinero para eso. La alegría de los 1970 acabó con los años sabáticos, pero bueno, eso es lo que ellos recomiendan. Entonces, cuando pensamos en las reformas de las universidades, esas reformas también pasan por ser más críticos con respecto a mucho de lo que se propone. Cierto, muchas universidades tienen realmente una planta académica de risa desde el punto de vista de la producción de artículos científicos. Sin embargo, a la vista de lo que ya está ocurriendo y que fue predicho hace muchos años, que se iba a llegar al punto
de un crecimiento excesivo del conocimiento en el que la hiperespecialización iba a impedir, iba a entrar en ciclos se iba a enciclar, pues, en ese sentido, sobre las mismas ideas, e iba a bajar la capacidad productiva. Pero también esa otra hipótesis que habría que ver cómo, cómo, cómo refutar, que la disminución de ideas se debe también a los incentivos monetarios que obligan a la productividad artificial. Cualquier científico tiene una idea y en lugar de proponerla en un solo artículo, escribe 20. Y eso hace que se produzcan más artículos, pero haya menos ideas. Esta hipótesis no la trabajan aquí, trabajan las otras. Supongo que estos señores no creen que los científicos hagan eso. Los científicos deben tener un alto nivel de ética, pero bueno, ante el dinero, las consideraciones éticas no importan mucho, sobre todo para algunos científicos. Entonces, eso es lo interesante de estos artículos que nos llevan a cuestionar, o al menos a mostrarnos dubitativos ante los intentos de reforma en las universidades que únicamente pasan por exigirle a los docentes que estudien, que hagan doctorados, que produzcan muchos artículos, porque de entre los pocos que lo van a hacer, porque no son todos, no todos los docentes estamos capacitados para producir miles de artículos porque pues no leemos. Leemos siempre lo mismo, estamos, como dice aquí, metidos en nuestros propios gustos y no somos capaces de leer algo que vaya más allá de nuestros prejuicios. Entonces uno pues lee siempre la prensa que va de acuerdo con sus prejuicios políticos y la prensa que sería o que generaría una real dialéctica de ideas para mejorar esas ideas o para desecharlas o para transformar nuestra conducta. Bueno, eso no lo hacemos. Entonces, eh, ese es el problema cuando nos damos cuenta de que todas las reformas que se proponen en las universidades pasan por ideas ya viejas. Se quiere reformar las universidades transformando su planta docente y se quiere transformar esa planta docente imponiéndole ciertos modelos de conducta que en estos momentos están haciendo crisis. Están haciendo crisis por muchos motivos, entre ellos la hiperespecialización. Pero hay un autor, por acá lo tengo, también se los recomiendo de una vez. Este sale creo el año pasado o el 2020. Se llama La máquina del conocimiento de Michael Strevens. ¿Qué nos dice en este libro? En resumen, el libro es interesante de leer. Es muy interesante de leer. Me parece que la hipótesis básica que maneja, por supuesto, puedo haberlo leído mal, pero la hipótesis básica que maneja es que tiene un subtítulo, como la irracionalidad de la ciencia. Cómo la irracionalidad creó la ciencia moderna. Cómo la irracionalidad creó la ciencia moderna. ¿Qué irracionalidad es esa a la que está aludiendo aquí? A una irracionalidad muy sencilla, la hiperespecialización del conocimiento científico. Que alguien deje de tener ideas vastas sobre muchos campos, es decir, que uno tenga un pensamiento filosófico que vaya pues a lo largo de todos los campos de conocimiento humano y se centre únicamente en el desarrollo de un solo tema, sea colectar insectos, sea desarrollar la gravitación universal, sea cualquier tema, desarrollarlo de manera monotemática. Eso es lo que dice él que produce el poder de la ciencia. Si esto es así, para estar de acuerdo con los datos que nos muestran el decrecimiento de ideas, me parece que no es tanto, la falta de ideas no surgen tanto de que los investigadores no lean mucho, sino de que los investigadores quieren ganar dinero segmentando sus ideas en varios artículos. Eso los infla, los artículos, pero no produce nuevas ideas. Esa misma idea va a aparecer en 10 artículos y así sucesivamente. Con ese método se decrece el número de ideas, pero se incrementa el número de artículos y por lo tanto de billetes en la bolsa. Pero quién sabe qué esté pasando. Muchas gracias.